todos la más cordial bienvenida por encontrarnos en esta reunión que la Universidad Miguel de Cervantes tiene continuamente con sus estudiantes y con su equipo docente y con las personas que están de alguna manera vinculadas a nuestra universidad, con el afán de poder compartir instancias que permitan aportar al proceso del conocimiento, principalmente en ámbitos educativos, y sobre todo en un mundo de continua actualización de conocimientos donde van apareciendo temas que son importantes en el ámbito pedagógico los vamos utilizando, los vamos asumiendo y por sobre todo los vamos atesorando en nuestro devenir profesional. Hoy día contamos con la presencia de don Reinaldo Salazar Martínez, quien es doctor en educación, también tiene una serie de grados académicos a su afán, y hoy día viene a compartir con nosotros una temática sumamente relevante que tiene que ver con el tema de las habilidades blandas. Recordemos que Reinaldo también es fonoaudiólogo, es máster en gestión educacional, y hoy día nos va a hablar del tema de las habilidades blandas y prácticas educativas en los docentes universitarios. ¿Por qué este tema es tan relevante? Porque hay muchos datos y encuestas que ya nos dan a conocer que muchas empresas le están dando mucha valía al tema de las habilidades blandas. Recordemos que en la universidad se entrega un fuerte contenido teórico para poder trabajar, pero también hay ciertos elementos que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la comunicación y con elementos que son sumamente relevantes, principalmente en el trabajo en equipo. Y es entendible y necesario que todos los que trabajamos en educación sepamos cómo podemos también encauzar la capacidad de los jóvenes en este ámbito de las habilidades blandas. Así que no me queda más de dejarle la palabra al doctor Reinaldo Salazar. Agradecerte, Reinaldo, desde ya por estar junto a nosotros y obviamente te entrego todo el tiempo para que puedas presentar este importante tema y recordar que las preguntas me las pueden mandar por chat para hacerlas al final de la presentación. Así que no les quito más tiempo, le entrego la palabra al doctor Reinaldo Salazar Martínez. Muchas gracias, Genaro. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que les pido disculpas nuevamente por este inconveniente inicial. La verdad que yo de la tarde probé la presentación en mi computador y no sé, algo sucedió. Sin embargo, también nos podría servir hasta como referente de cómo hay que manejar estas situaciones de estrés, ¿no? Desde la perspectiva de la academia. Puede ser hasta como un ejemplo. Bueno, contarles un poquito, yo llevo 20 años dedicado al ámbito de la academia, trabajo en la Universidad Bernardo Higgins dentro de mi quehacer en estos 20 años siempre me llamó muchísimo la atención el por qué habían profesores, docentes, académicos que tenían mejores resultados en sus evaluaciones, ¿cierto?, de desempeño docente. Ustedes saben que nuestros procesos académicos universitarios están siendo súper evaluados por todas partes y también nuestros estudiantes nos evalúan. Y desde esa perspectiva empecé a hacer una búsqueda mientras hacía mi doctorado en relación a qué es lo que estaba sucediendo detrás. Y me topé ahí con un ámbito de la salud mental específicamente que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces les voy a ir contando un poquito lo que fue mi tesis doctoral para que conozcan un poco cómo se hizo, también los conceptos claves y también ofrecerles al final algunas propuestas de lo que ustedes también pueden ir desarrollando. ¿Ya? Desde la perspectiva de los conceptos claves, hablemos de lo que es una habilidad blanda, ¿ya? También conocida en inglés como soft skills, ¿no? Que son estas habilidades que combinan desempeños ligados a habilidades sociales, comunicativas, del temperamento, de interacción, de inteligencia emocional, entre otras, ¿ya? Muchas de las habilidades blandas, desde una perspectiva de la construcción del sujeto como individuo, tienen que ver también con la historia cultural, social y de formación que la persona tenga, ¿ya? No solamente se van desarrollando las habilidades blandas en la medida que nosotros trabajamos o nos enfrentamos a desempeños específicos, sino que tiene mucho que ver también con nuestra historia personal. ¿Y por qué se lo estoy diciendo? Porque me imagino que aquí en la audiencia hay muchos que nos dedicamos a la academia porque nos gusta, porque nos tira, porque hay una vocación, ¿no? Y si uno es docente de profesión, lo mismo, porque llegar a educar a otros requiere una configuración particular, ¿ya? Izquierra, que es uno de los autores que más me gusta, plantea que una persona que tiene desarrolladas sus habilidades blandas, es decir, la mayor cantidad de los individuos del mundo, logran relacionarse con otros,
pero cuando hay un trabajo de estas habilidades, se logran de manera eficiente y eficaz, y que las interacciones y los contextos son mucho mejor abordados por las personas que tienen desarrolladas estas habilidades, ¿ya? Lo interesante que en esta búsqueda que hice y en el trabajo que he estado haciendo con los docentes de la UBO, me he dado cuenta que las personas que tienen una cercanía, que tienen desarrolladas sus habilidades comunicativas, sus habilidades sociales, generan espacios de escucha activa, entre otros, son más valoradas en el mundo profesional que aquellas que no. Y también pasa, por supuesto, en nuestro ámbito educativo. ¿Ya? Entonces reitero, para que vayan ahí tomando notas si es que quieren tomarlas. Son estas habilidades que combinan diversos desempeños y que nos permiten relacionarnos en diferentes contextos de una manera eficiente y eficaz. Una de las habilidades blandas más interesantes ligadas al quehacer docente tiene que ver con la inteligencia emocional. En alguna época, no sé si ustedes se acuerdan, se hablaba que el hemisferio izquierdo era súper lógico y matemático y el hemisferio derecho era emocional. No sé si se acuerdan, ¿no? Que son estos neuromitos que habían antiguamente. Sin embargo, que nos hemos dado cuenta que la verdad es que los seres humanos son emocionales por naturaleza. La fisiología juega un rol importante desde el hipotálamo y desde otras glándulas corporales que generan emociones vitales, ¿cierto? Que es la lucha o la huida, desde ahí vienen. Y sobre ellas, en la medida que yo voy teniendo experiencias sociales, educativas y contextuales, estas emociones se van complejizando y a través del lenguaje yo las voy también configurando de cierta manera, ¿ya? Desde mi experiencia. Ahora, ¿por qué se habla de inteligencia emocional? Y les quiero decir algo, a lo mejor se pueden reír un poquito, porque hay personas que se emocionan y no tienen idea que están emocionadas. No sé si les ha pasado alguna vez, especialmente con algunos de nuestros estudiantes, ¿sí? Sienten que les pasa algo, pero no saben qué les pasa. ¿Sí? Claro, porque las emociones forman parte de nuestra vida, ¿no? Incluso hay algunos autores que plantean, ¿cierto? Desde la perspectiva de la tiamina, que es un químico que está en nuestro estómago, que uno se emociona al comer. Por eso que el placer de comer también tiene que ver con una emoción vital. Bueno, llevado a los contextos de la vida cotidiana y por supuesto profesionales, podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad de la persona para percibir, expresar, comprender y gestionar sus emociones. ¿Ok? Es cuando yo soy capaz como individuo, como sujeto, de ponerle etiqueta a sí, estoy contento, estoy triste, pero no quedarme ahí solamente, ¿no? Porque a lo largo de la vida, gracias a la escuela, a nuestras familias, a nuestros contextos, nosotros vamos etiquetando las emociones, ¿sí? Sin embargo, no es solamente quedarse con ello, que es el primer paso del proceso de inteligencia emocional, sino que se relaciona también con la capacidad de expresarlas en los contextos adecuados, comprender incluso la de otros o de otras y por supuesto gestionarlas. Y aquí les quiero enseñar una cosita que tiene que ver con lo que sale ahí en verde, ¿no? Que se relaciona directamente con las habilidades blandas y su capacidad de interrelación. De acuerdo a algunos autores que son más fisiológicos, ya desde ellos varias autoras norteamericanas, entre ellas Nitrini y otras que son neurofisiólogas, plantean que las emociones van mutando y uno las puede ir transformando cada 3, 4 minutos. Otros hablan de 7 minutos y otros hablan de 30 segundos. O sea, se manifiesta la emoción como respuesta fisiológica y va mutando, va cambiando. O sea, una persona en 15 minutos puede tener una serie de emociones. ¿Cuál es el tema ahí que es relevante? Que en el fondo yo las tengo que ocupar estas emociones para poder autogestionarme en los contextos. ¿Sí? Incluso para poder elegir una carrera, una profesión, una pareja, lo que sea, yo necesito tener un desarrollo mínimo de inteligencia emocional, ¿no? Para poder identificar si es que me regalan chocolates o flores es porque significa una emoción detrás, ¿ya? Entonces también ahí hay un tema de aprendizaje que es bastante relevante en el transcurso de la vida. Ahora, pregunta. Y ahí los quiero ver en las cámaras si mueven la cabeza o si hacen con los deditos para arriba, ¿ya? Cuando estamos dentro de una sala de clases, de un contexto educativo, de un espacio educativo, de una práctica, ¿hay emociones?
Sí, ¿cierto? Voy a decir una palabra que usan mis estudiantes. Hay caleta de emociones, caleta, muchísimas emociones, ¿sí? Porque los espacios educativos son espacios humanos, son espacios emocionantes o emocionales, ¿sí? Y nos ha pasado, los que nos dedicamos a la docencia ya por harto tiempo, que a veces hay estudiantes que llegan con una cara de una manera y uno inmediatamente percibe una emoción que hay ahí. O se genera un ambiente tan rico a veces que nos reímos, a veces nos enojamos, porque el espacio educativo tiene a la base un sustrato fisiológico, neurofisiológico, que promueve la inteligencia emocional. Entonces no es tan ajeno a lo que nosotros hacemos cotidianamente, porque también fuimos estudiantes, también fuimos alumnos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan su historia, antes de pasar a lo que son las prácticas educativas propiamente tal, el docente que yo recuerdo, o la profe que yo recuerdo con mayor potencia en mi memoria de largo plazo, es aquella profe que me hacía emocionarme, que me decía, eres bueno para esto, lo hiciste súper bien, y generaba emociones que yo le podía colocar en ese momento como positivas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? En nuestra infancia, cuando una profe te decía, oye, lo hiciste súper. Y cuando esa misma profe que siempre te patrocinaba y te decía cosas buenas, te decía una cosa mala, tu fisiología cambiaba de inmediato, ¿no? Inmediatamente sentías que la profe no te quería, que la profe no te estimaba o estaba enojada, ¿no? Entonces, el espacio educativo, que así me gusta llamarlo, el espacio educativo está lleno de emoción. Y nosotros, además de esas emociones, tenemos que desarrollar metodología, enseñar contenido, enseñar destreza, resultados de aprendizaje, objetivos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde aparece el concepto de prácticas pedagógicas, ¿sí? Y las prácticas pedagógicas, en definitiva, ¿no? Son aquellas acciones que ocurren en la interacción entre docente y estudiante, ¿sí? En el marco de un modelo, como por ejemplo, en un modelo basado en resultados de aprendizaje, por ejemplo, o de ahí después de los modelos más antiguos en objetivos, ¿cierto? O competencia, ¿sí? Incluye también los procesos de planificación, evaluación y medición de los aprendizajes, además del uso de los medios y recursos tecnológicos. Y aquí es donde yo empecé, les cuento, un poquito, me gusta, bueno, soy fonoaudiólogo de profesión, ¿eh? Pero me he ido deformando profesionalmente hacia meterme en la academia. Eh, ¿Qué pasa con mis emociones cuando estoy haciendo una clase? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa con mi fisiología? Porque claro, no sé si les ha pasado alguna vez, pero a veces uno llega emocionado de una manera rara a una clase o un espacio educativo, ¿no? Y cómo también gestiono eso. Y cómo eso también interfiere o no con mis prácticas, ¿sí? Porque claro, si yo ando enojado por el mundo, enojado por la vida, eso se va a reflejar en mi manera de entregar una práctica educativa, una práctica pedagógica. Y es ahí cómo surgió esta idea de investigar, ¿sí? ¿Qué sucede con la interrelación entre las habilidades blandas de inteligencia emocional y las prácticas educativas en el contexto universitario? ¿Y por qué? Miren, nosotros somos universidades chiquititas, ¿sí? La UBO también es una universidad pequeña, la Bernardo Higgins. No somos universidades estas que tienen grandes facultades, no, somos universidades pequeñas. Y tenemos la suerte de que en estos contextos más pequeños, los ambientes que se dan de aprendizaje-enseñanza o de aprendizaje en general, eh, uno también puede ir incorporando cosas que son personales, es mucho más práctico, porque a veces hasta los cursos son pequeños, ¿cierto? Hay veces cursos de 20, de 15, o los mismos compañeros somos poquitos, nos conocemos, etcétera. Entonces quise investigar qué pasaba con esta interrelación dentro de la UBO, pensando en este contexto, ¿ya? Y pensando un poco que las emociones también tienen que ver con lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y con la educación propiamente tal. Y además, poder entender o también pesquisar lo que yo les decía al principio, que siempre me llamaba la atención, que los profes más contentos, por decirlo de alguna manera, eran los mejores evaluados, ¿ya?
y que tiene que ver con la relación docente-estudiante. Y ahí surge la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las habilidades blandas de los docentes y sus prácticas educativas en el marco de la educación superior? Y también mirando lo que ha pasado en la pandemia, bueno, prepandemia, pospandemia, ¿cierto? Estallido social, pandemia, pospandemia, crisis, etcétera, que tiene que ver con la crisis de salud mental en la que estamos, ¿no? Y el desafío educativo de lidiar con mi salud mental, con la salud mental de mis compañeros, si es que estoy en un curso, en una clase, y con las de mis estudiantes, ¿no? Entonces también desde ahí se hace más relevante el tema de las habilidades blandas de inteligencia emocional, ¿ya? Bueno, ¿qué encontré en la búsqueda? Les cuento muchas cosas bien interesantes, ¿ah? Pero quise resaltar aquellas que me parecían interesantes para presentárselas a ustedes. Que los docentes mejor evaluados son aquellos que forman con el ejemplo. Cáchense la bola, voy a hacer una palabra fea como los estudiantes. Cáchense la bola. Miren lo que dice. Los docentes mejores evaluados son aquellos que forman con el ejemplo. ¿Y a qué nos referimos con el ejemplo? A un alto sello de empatía, con habilidades sociocomunicativas eficaces con los estudiantes. El espacio dialógico discursivo se hace relevante, ¿ya? Además, se ha visto que es clave en el desarrollo pedagógico las habilidades blandas ligadas a la inteligencia emocional del docente. Yo que me he metido harto en el tema de formación de pregrado, especialmente en las pedagogías, se forma muchísimo, ¿cierto? Especialmente ahora en los resultados de aprendizaje o competencia, el ámbito del ser. Pero yo agrego uno más que a mí me gusta siempre decirlo, que es el sentir. Porque el sentir nos da sentido y el sentido nos da propósito. Ahí es donde también juntamos lo que tiene que ver con que la clave también de un buen docente tiene que ver con su inteligencia emocional. Estas habilidades muchas veces no son medidas ni reconocidas por las entidades de educación superior. No vamos a entrar a hablar de acreditación, porque ahí hay unos temas que son complejos, nuevos criterios, nuevos estándares, números, datos, pero se sigue olvidando la salud mental del profe, del docente, del académico, ¿no? Y bueno, pareciera ser que desde la Declaración de Bolonia hace muchos años atrás, el camino de la educación universitaria ha tendido hacia competencias, resultados de aprendizaje que requieren, ¿sí?, de docentes emocionalmente inteligentes, ¿ya? Y es aplicable a todas las áreas de formación. Por supuesto, en salud es donde más se nota, porque tiene que ver con el perfil, ¿no?, de la formación. Sin embargo, yo me he dado cuenta que incluso en ingeniería, la necesidad de tener inteligencia emocional para poder tratar a un cliente, integrar un equipo, tomar la decisión de un proyecto, etcétera, ¿ya? Bueno, ¿qué hice? Me planteé el objetivo y les traje unas fotitos de la UBO por si no la conocen. La UBO está ubicada cerca del Parque O'Higgins, acá en Santiago, en el Metro Rondizoni. Tiene dos sedes. Una universidad que, que es de los años 90, que ha ido transitando desde una universidad chiquitita, muy, muy pequeña, con dos carreras. Ahora tiene 31 programas, varios posgrados. ¿Ya? Tiene una cosa que ha ido creciendo, ¿ya? Y fue determinar la relación entre las habilidades blandas y las prácticas educativas en los docentes universitarios. Ese fue mi objetivo de mi investigación, ¿ya? ¿Y cómo lo hice? Les cuento, estábamos en lo mejor de la vida con mi tutora haciendo este proceso y vino la pandemia. Vino la pandemia. Y ustedes saben que, bueno, frente a las cosas de la vida nada que hacer, entonces tuvimos que decidir qué instrumento aplicar para poder medir tanto las prácticas educativas como las habilidades blandas. Y le cuento, está este instrumento que está validado en Chile, por si lo quieren utilizar, se llama TMMS24, ¿ya? Es un instrumento es un instrumento que observa tres niveles o tres categorías de habilidades blandas, ¿no? Ligadas a la emoción específicamente. La capacidad de identificar emociones, la capacidad de discriminar emociones y de modificar emociones, porque es un instrumento que está hecho para el contexto educativo, está hecho para docentes, ¿ya? Por si alguno tiene que hacer su tesis y la quiere seguir, también mi tesis doctoral está publicada, la pueden buscar con mi nombre y la encuentran, la bajan completa, ya por si la necesitan usar. Y lo bueno que tiene este instrumento, que como está validado en Chile, puede ser utilizado en forma libre, tiene una escala de tipo Likert, ¿no? Y que frente a premisas que se van proponiendo,
uno va evaluándose, ¿cierto? Autoevaluándose. Y aquí hay un tema relevante porque tiene que ver con la autoconciencia, ¿ya? Que también es un tema interesante de investigar, ¿no? ¿Qué tanta conciencia tiene el docente de lo que le pasa? Y no solamente qué le pasa, ¿sí? Sino que cómo también lo hace el proceso. Pero bueno, esa es otra cosa. Y desde la perspectiva de las prácticas educativas, la Universidad de Concepción tiene un instrumento validado en Chile, ¿ya? Que se llama CPP, que es un instrumento que evalúa prácticas educativas en base a tres categorías: modelos de prácticas educativas, estrategias de prácticas educativas y formación y desarrollo en prácticas educativas. Es decir, desde lo teórico, ¿cierto? Desde la destreza propiamente tal, y desde el proceso de tránsito hacia ser no docente a docente o no académico a académico. Y también tiene una escala de tipo Likert, ¿sí? Y también utiliza afirmaciones donde tú te autoevalúas, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Un estudio de diseño correlacional descriptivo, de tipo cuasi experimental, por supuesto, de corte transversal. Y no fue una muestra pequeña, la verdad es que la pandemia me ayudó. Te voy a reconocer por una parte que no y la otra sí. ¿Por qué? Porque logramos hacer la aplicación a 265 docentes de la UBO de un universo que eran 400. O sea, es bastante significativo. ¿Ya? Logramos una buena cobertura desde ahí. Aplicamos ambos a través de una plataforma virtual, ya como ustedes pueden ver, estábamos en pandemia, octubre 2020, enero 2021, ¿ya? Y luego lo que quise hacer fue hacer la correlación, ¿ya? Para los que son ahí estadísticos y les gusta la cosa, hicimos la correlación de Spearman para ver si al modificar una variable, la otra se mueve, ¿no? Que tiene que ver con estadística a nivel de parámetros, no paramétrica, ¿ya? Para establecer esta correlación. Y adivinen lo que encontramos. Cosas bien interesantes, ¿ah? Y que se relacionaron bastante con lo que dice la teoría. En primer lugar, ¿qué les tengo que contar? A nivel de las emociones, de la inteligencia emocional, ya los docentes que evaluamos presentaban adecuada comprensión emocional y adecuada regulación emocional, pero, y aquí fue lo curioso, con una percepción de sus emociones inferior al resto. ¿Qué nos quiere decir esta cosa? Quiere decir entonces que el docente, dentro de su espacio educativo, ¿cierto? Tiene emociones, las comprende, las regula, pero no sabe de dónde vienen. Y ahí se produce una disyuntiva, porque a veces el docente puede entrar al aula y se le presenta una emoción y esa emoción no sabe qué la originó. Y ese es un problema, porque puede confundir, ¿cierto?, esa emoción o en su práctica hacer, por ejemplo, tener una dificultad, un maltrato con un estudiante y no era el origen, una mala conducta de un estudiante. Entonces se produce como una nebulosa desde la percepción. Y nos pasa también a nosotros, pues, ¿no? Llegamos a la casa, yo que ando harto en el metro porque me muevo por Santiago harto, y a veces llego a la casa como enrabiado, ¿sí? Y no sé por qué me pasa. No sé, sé que tengo rabia, pero no sé por qué. Y parece que hay un déficit a nivel de la percepción emocional, ¿ya? Esto es bastante grave, ¿ah? Porque desde los paradigmas de salud mental hablan la importancia de poder reconocer e identificar apenas surge neurofisiológicamente la emoción, ¿ya? Veamos qué pasó en el CPP, qué ocurrió, qué sucede desde el ámbito de las prácticas educativas. Bueno, el 88,87% de los docentes que participaron en el estudio se encontraron con prácticas pedagógicas dentro de lo esperado superior. No es algo raro, ¿ah? Porque además, si nosotros vemos el tema de que los académicos universitarios también tienen una alta percepción de su buena práctica educativa. Pero, y aquí es donde aparece lo interesante, la relación dialogante, ¿ya? Y la mantención en el uso de prácticas centradas en el profesor aún están ahí dando vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Docentes que dialogan poco, es decir, que se comunican poco dentro de la sala, y a la vez, y aquí está lo que a mí me causó mucho más ruido, que se están perpetuando aún prácticas centradas en el profe, o sea, el profe típico. Clase adelante, que entregue información,
que después se va para la casa y se acabó la clase. Wow, ¿no? Uno puede decir, chuta, estamos en cambios de paradigma hace años, ¿no? Con todo lo que ha pasado, pero tenemos todavía docentes que perpetúan. Veamos qué pasó cuando se correlacionaba esto. Bueno, encontramos correlación positiva fuerte en la discriminación emocional y la modificación emocional con las prácticas docentes. Es decir, cuando un docente, ¿sí? Tiene una buena capacidad de darse cuenta de lo que le pasa, ¿sí? De además mover sus emociones, con sus prácticas docentes, lo más probable es que sea un profe asertivo, adecuado, con buenas prácticas, etcétera. ¿Ya? Pero encontramos una correlación positiva débil entre las prácticas pedagógicas y la identificación emocional. Es decir, un profe que no logra identificar la emoción al tiro, inmediatamente interfiere en lo que va a hacer después. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si el docente no identifica sus emociones, lo más probable es que se contamine fisiológicamente la práctica educativa que quiere hacer. Espacios de diálogo, es como que se bloqueara, por decirlo de alguna manera. Y chuta, yo ahí me senté y dije, qué curioso este fenómeno. Bueno, es un fenómeno que también está extendido a nivel de la complejidad social que estamos viviendo, ¿ah? ¿Ya? No es solamente desde la perspectiva de lo que sucede dentro del aula, sino que también tiene que ver con que tenemos emociones, y no sé si les pasa cotidianamente, a veces tengo rabia y no sé de dónde vino, y eso interfiere tu vida cotidiana. Entonces no es poco curioso que el docente se encierre en sí mismo, no dialogue mucho, siga siendo una clase frontal porque en el fondo sus emociones están medias revueltas y se perpetúen algunos patrones que son poco democráticos o emancipadores dentro del aula universitaria, que es el foco, ¿no? O sea, yo no voy a enseñar, sino que voy a facilitar conocimiento para formar a un profesional, ¿no? Entonces, me preocupé, la verdad que en ese momento, más encima estábamos en pandemia, me preocupé mucho más, ¿sí? Ahora, encontramos algunas cosas que son bastante interesantes porque les tengo que contar, ¿cierto? La UBO tiene 4 facultades, ¿sí? Tiene facultad de ingeniería, de ciencias médicas, de ciencias de la salud y ciencias humanas, toda la parte educativa. Y donde más fuerte se dio esta relación fue en las ciencias de la salud. Y pareciera ser que el docente de la salud que enseña, enseña porque le gusta y transmite esa emoción del gusto por enseñar, ¿ya? Además, siempre se ha dicho que los cuestionarios autoaplicados son a veces súper subjetivos, no sé qué, depende de la persona. Y saben ustedes que no, hay muchos que se aplican alrededor del mundo y en este caso nos sirvió para determinar inteligencia emocional y además las prácticas educativas, ¿ya? Lo que le decía adelante, la baja percepción emocional de los docentes interfiere directamente en una relación dialogante con los estudiantes y en la mantención de prácticas centradas en el profesor que perpetúa patrones antiguos de cabeza tras cabeza. ¿Ya? Ahora, yo no me quedé de brazos cruzados, les digo al tiro, porque a mí me preocupó esta cosa. Y bueno, yo sugerí en ese momento desarrollar habilidades blandas con las prácticas educativas, pero desde una perspectiva sistémica, además hacer capacitación, ¿sí? Promoviendo espacios de reconocimiento de las habilidades blandas de inteligencia emocional. ¿Y saben lo que hicimos en la UBO? Les cuento. Bueno, estamos todavía en un plan de capacitación en inteligencia emocional y prácticas docentes que nació el año 2021, post pandemia, y se articuló y se armó a través del Centro de Recursos de Aprendizaje de la universidad, a través de 2 cursos que se hacen anualmente, uno de trabajo emocional para el docente y otro de trabajo emocional para o con los estudiantes, ¿sí? Y además generamos, y eso fue algo que me gustó muchísimo, un plan de acompañamiento interno que existe, no solamente desde la perspectiva de las habilidades blandas de inteligencia emocional y prácticas educativas, sino que también de la salud mental, ¿sí? Estaba leyendo, no sé si han podido percibir, pero los suicidios, las depresiones están como a la orden del día, ¿no?
Entonces también hay una necesidad que viene desde el trabajo sobre la inteligencia emocional y ahí es donde hemos puesto el foco. Y en eso nos encontramos, ¿ah? De hecho, que la versión de este año parte a fines de mayo, a fines de mayo, ¿ya? Y ahí yo acompaño a los docentes porque también tengo formación de coach, entonces, de coach educativo. Entonces, también acompaño a mis profes, a mis colegas académicos en este plan de capacitación, pero también desde la universidad tenemos el centro de atención psicológica, hay un plan de acompañamiento docente dentro del aula y otras iniciativas que han surgido de esta investigación, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros desafíos actuales? Bueno, ya más o menos me han ido siguiendo en este camino que les he compartido esta experiencia. Lo primero, clave, salud mental. Salud mental. Y la salud mental no solamente desde la perspectiva de el ámbito personal, ¿no? Sino que en el escenario docente-estudiante, que es un escenario bien particular, pero por otra parte del docente con los directivos de las instituciones, y aquí los que son directivos de instituciones, que yo también lo soy, tenemos un gran desafío desde la perspectiva de la inteligencia emocional, porque hay que crear espacios, espacios seguros, emocionalmente saludables, que permitan a los docentes también garantizar un espacio educativo contenedor, con lineamientos claros, con un apoyo permanente, incluso hasta con un asadito y una convivencia. Sí, requiere ese espacio. No hemos olvidado tanto de cuidarnos unos a los otros, de crear espacios tribales, de volver a esta tribu que antes era la academia. ¿Sí? Ahora, no la tribu cerrada, por supuesto, porque ustedes saben que hay tribus que son cerradas, no dejan entrar a nadie, hacemos la vida imposible. No, no, no. Tribus mirando el diálogo, la comunicación, volver a la academia, el espacio reflexivo que la academia nos da. Y lo estoy también proyectando a los colegios. ¿Ah? A mí a veces me da un poco de cosa cuando colegas docentes dicen, tengo que hacer planificación, tengo que preocuparme los 45 de los 45 niños, los 45 para la cantidad, ¿no? Y a veces no hay ni un espacio diario de salud mental que también fomente la inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces estamos al debe ahí, al debe. Tantas exigencias desde los planes curriculares, ¿cierto? De los lineamientos ministeriales y a veces nos olvidamos del humano que está detrás, del humano que tiene que también contenerse a sí mismo y contener al resto. Y vuelvo a lo que sacamos, ¿ah? La importancia de darse cuenta de las emociones, ¿no? Bueno, lo segundo, algo que me he dado cuenta en el último año, les cuento, yo he ido haciendo una carrera ascendente, no lo digo desde el ego, lo digo desde el trabajo que uno hace. Yo partí siendo fonoaudiólogo, vengo de una familia bastante pobre de Valparaíso, yo estudié en la U de Valpo, empecé a crecer, me empecé a formar, empecé a estudiar, ¿sí? Y ahora soy el director de vinculación con el medio de la U. Llegué ahí. Y cuando empiezo a mirar las dinámicas externas, no es muy diferente a lo que pasa dentro de lo que pasa afuera. A veces vamos a hacer actividades con adultos mayores, con niños y todo, y el tema de la inteligencia emocional está, pero atravesando el mundo. ¿Quién se ha subido al metro a la hora punta o ha querido llegar a la casa en su micro a la hora punta? Se va a dar cuenta que no hay inteligencia emocional. Antiguamente se pedía permiso, se le daba el asiento a la persona mayor. Entonces hemos avanzado muchísimo en derechos, pero poco en deberes. Y eso tiene que ver con que hemos olvidado espacios de las necesidades reales del mundo, ¿no? Donde el mundo está en esta crisis emocional y que creo que nos vamos a tener que hacer cargo primero por nosotros y luego por el resto, ¿ya? Finalmente, y aquí ya voy cerrando mi compartir con ustedes. Hay un desafío importante en la educación superior en este momento y ahí después me pueden preguntar todo lo que quieran al respecto. Eh, Seguimos perpetuando patrones de enseñanza o educativos centrados en el docente. Y claro, ¿por qué? Porque como está este tema de la inteligencia emocional dando vuelta, tenemos estudiantes que a veces no se sostienen ni ellos mismos a nivel emocional, ¿sí? Y los recibimos en el aula para estudiar una carrera.
Y no solamente que hay que hacerle remediales para mejorar la lectoescritura, la comprensión, sino que también vienen afectados emocionalmente por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, mi propuesta es que nos podamos transformar progresivamente en docentes entregadores de conocimiento, a docentes facilitadores de espacios educativos, de espacios saludables desde la inteligencia emocional, desde el diálogo y desde otro, donde también volvamos en una forma amorosa a situar la enseñanza como centro en nuestros estudiantes, en el estudiantado, en las personas que se están formando, ¿sí? Y ahí hay un desafío importante, ¿no? De cómo entregar eso, de cómo salir un poco de los espacios de confort. Hay harto desafío, como ustedes pueden ver. Y bueno, la educación es un poco así, ¿no? O sea, no puede ser de otra manera, porque responde a la complejidad social, a la representación social significativa y a muchos otros paradigmas sociológicos. Pero estamos trabajando para ello, estamos trabajando para ello. Y a lo que nos gusta el tema, yo creo que va a ser permanente, ¿no? El trabajo que queremos ir haciendo para mejorar los espacios de educación, especialmente para nuestros y nuestros profes, colegas, académicos, amigos, que trabajamos, ¿cierto?, en la educación superior o en todo el ciclo, ¿cierto?, desde la enseñanza prebásica hasta la universidad. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Reinaldo, porque obviamente tocas un tema que está muchas veces en la nebulosa del mundo académico. Muchos de nosotros, y hablo por mí, que tenemos más de 40 años y nos dedicamos al mundo docente, no nos pasaron estos temas, no eran temas importantes en el proceso del marco de la formación, Exacto. principalmente los temas emocionales, que eran temas que eran no relevantes. Y hoy día nos hemos dado cuenta con el avance de los en el ámbito educativo, que hoy día hasta incluso en los jardines infantiles a los niños les preguntan con qué emoción llegan a clase. Muchos de nosotros no hemos tenido que subir a este carro de la emocionalidad, pero tú tocas un punto que es muy relevante y te voy a hacer otras preguntas, pero aprovecho de hacerte una pregunta propia, que tiene que Sí. ver con el cuidado, porque siempre hablamos de la salud mental o del tema de las habilidades blandas del estudiante, pero no hablamos muchas veces la del profesor, de este Mm. déficit que tenemos muchos de nosotros y principalmente también me coloco en aquellos profesores que trabajan haciendo clases en muchos colegios, cumpliendo con horario en distintos lugares, que también terminan siendo víctimas también de este estrés, de esta misma capacidad de estar de un lado para otro. ¿Crees Sí. tú que es importante ya establecer el tema de la capacitación en temas emocionales, no tan solo pensando en el estudiante, sino también en la calidad de vida del docente? Deberíamos trabajar también, los que tenemos cargos directivos en colegios, también centrarnos en esa relevancia del profesor y cómo él también administra sus propias emociones. Sí, mira, quiero hacer un ejercicio aprovechando los que están ahí con la cámara prendida para responder tu pregunta. ¿Cómo están después de esta presentación? ¿Cómo están? Bien. Han cachado, ¿no? Que esa es como la respuesta. Bien, bien, ¿cierto? Y aparecen los dedos. Sí, bien. Pero eso no me dice nada, la verdad. Que a veces, ¿cierto? Preguntamos, ¿cómo están? Bien, ya apartamos la clase. Es que es mucho más allá, porque tiene que ver con la toma de conciencia de que somos seres emocionales. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, porque yo siempre he hecho clase y nunca voy a dejar de hacer porque me encanta. A mí me encanta interactuar con mis estudiantes. Me encanta. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ya, pero ¿cómo? Bien, ¿cómo? Bien, pues, profe, pero ¿cómo? ¿Cómo sabe que está bien? Eh, y ahí quedamos, porque no hay un trabajo, ¿cierto? Directo, primero en nosotros, de tomar conciencia. Miren, ya, voy a ordenar un poco la idea porque quiero que les quede claro y a lo mejor puedan también tomar cosas que les sirvan para ustedes. Metámonos en el hinduismo y miremos para la India, para allá, la meditación y toda la cosa, ¿cierto? Que hay, que son bacanes para, perdón, que son bacanes para desarrollar una buena inteligencia emocional. Pero ¿saben qué? A veces hay momentos que hay que sentarse 2 minutos, respirar, parar, alinear la fisiología, que no es magia, no es Harry Potter ni nada de eso, es fisiológica, la respiración regula, ¿ya? Porque activa ámbitos fisiológicos de nuestro cuerpo, especialmente, ¿cierto?, la hipófisis, la zona hipotalámica que regula las emociones. 2 minutos de respiración profunda y uno vuelve a la línea.
Entonces, lo primero que yo les diría a respuesta a lo que me pregunta Genaro es sí, absolutamente, absolutamente. Yo les cuento, aprovechando, hace un año atrás eh, empecé a hacer un camino de autoconocimiento porque yo siempre he sido súper intenso con mis emociones, así con la vida, va, intenso. Y bueno, tengo neurodivergencia, además de tener déficit atencional y otras cosas, tengo hipersensibilidad emocional. Y yo me acuerdo claramente que la psicóloga, el día que me evaluó, que fue ella, o sea, que me entregó los resultados, me dijo, mira, no importa las emociones que tengas, no importa, porque las emociones son inevitables. Utilízalas y focalízalas en conseguir tu propósito, en conseguir tu propósito. Si estoy enojado, se van a acordar de sus madres, si estoy enojado y me pongo a hacer aseo, lo más probable es que esa emoción cambie. ¿Se acuerdan de sus mamás cuando eran chicos que estaban enojadas y hacían aseo? Bueno, pareciera ser que sí, que también hay una necesidad constante de mover las emociones. Eso puede ser un buen ejercicio, no para pegarle a un niño, por supuesto, ni para garabatear a otro, pero sí para hacer quizás algo que nos ayude, me ayude a mí como docente y nos ayuda a todos en el espacio educativo, ¿ya? Otra cosa interesante también, desde la inteligencia emocional que he ido aprendiendo con los docentes que he ido acompañando. Hablen, cuenten, cuenten. A veces la emoción, dicen los maestros yogi, es un 100%, pero si la cuentas, quedan 50 y 50. Porque claro, como duran de 2 a 3 minutos, las emociones después van mutando. Entonces les meto lenguaje y el lenguaje me ayuda a regular. Ahí tienen dos estrategias, la respiración y el conversar. Dentro de lo mismo, Tercero, Reinaldo, hay una, sí, dale, dale, perdón, dale. No, hay una tercero, consulta que me iba hace, a dar la última idea, Genaro, por favor. que tiene que ver con hacer acuerdos lingüísticos. Ya los acuerdos lingüísticos está comprobado que funcionan con los niños. Chicos, hoy día vengo cansadísimo, cansadísimo. Puede ser una palabra fea, raja, porque tengo problemas en mi casa, no sé qué, transparencia, me ayuda mucho. Entonces hagamos un acuerdo. Vamos a esta materia, veamos este contenido, no sé qué, ya. Y después los dejo en libertad para que pintemos, no sé. Los acuerdos también emocionales son importantes, porque tiene que ver con el respeto a mi fisiología, que es lo más básico que yo tengo, ¿ya? Les hablo harto de neurociencias porque hay mucho detrás de desde las neurociencias, pero es clave respetarse y es clave decir que estoy emocionado, ¿sí? Es clave. Manifiéstense desde sus emociones, no las callen, porque cuando uno las calla, ¿sí? Soporta ahí la tensión y aparecen otras cosas que a veces no queremos. Reinaldo, hay varias preguntas y quiero al menos Sí, darte una introducción al tema. Sabemos que hay dale. muchos niños que están en el mundo educativo y que vienen con una serie de problemas que vienen vinculados con su salud emocional. Digamos que viven violencia, el divorcio de los padres. Y obviamente desde una lógica mínima sabemos que a esos niños no les va a ir bien en su proceso académico porque están acarreando con una emoción que muchas veces los desborda dada Mm, su edad. Y sí. vienen consultas que hablan de cómo es posible ayudar, y lo plantea la señorita Claudia Jaque, cómo ayudar a un estudiante con la salud mental, salud emocional dañada, y cómo también un profesor se puede hacer cargo de esos niños que viven situaciones tan complejas, como te hablaba, que evidentemente sus procesos académicos no van a estar buenos porque la pirámide de Maslow en su inicio ya viene mal, es decir, un niño que Sí. vive violencia, inseguridad, o no sabe qué va a pasar en la relación de sus padres, o básicamente sus relaciones interfamiliares lo pueden ir agobiando. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos ese tipo de situaciones? Eh, compleja pregunta, compleja pregunta. Bueno, yo soy fonoaudiólogo de base, entonces también para mí el trabajo transdisciplinario siempre ha sido clave. Cuando trabajé en integración escolar, ya hace muchos años atrás, eh, a veces hacíamos intervención en aula con la psicóloga, con la educadora diferencial, con la profe, con la técnico, o sea, 5 personas para trabajar con un niño. Y sí, a veces solo no puedo, hay que buscar ayuda. Yo creo que, pucha, está tan difícil a veces acceder a psicólogo, ¿no? Porque sale caro, el psiquiatra a veces no tiene ni hora y todo, pero
que si yo tengo un niño con ese nivel, es decir, con su salud emocional dañada, si hay un daño, requiere terapia, requiere terapia, ¿sí? No estamos hablando de medicamentos necesariamente, ¿ah? Porque a veces dicen, el niño tiene TDAH, ya, medicamento, al tiro, ¿cierto? No sé si son los que trabajan en la escuela, pero a veces tengo en la sala 20, 45, 20 medicados, ¿no? Como que esa fuera la resolución de todo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los medicamentos, creo que bien dado a veces los medicamentos ayudan bastante, ¿no? Pero sí, si un niño está dañado o una niña está dañada, requiere terapia. Y no solo ella, y ustedes lo saben, también la familia, también la familia. Hay que activar la red, así al menos yo siempre digo. No tengo acceso al CESFAM, bueno, hay universidades que tienen clínicas psicológicas, no tengo acceso ahí, busco ayuda a través, ¿cierto?, de el centro, ¿cómo se llama? El COSAM, que es el centro, ¿cierto?, de dispositivos de salud familiar, pero de salud mental, digo. Pero necesito ayuda, necesito activar la red. No es responsabilidad del docente resolver un problema a nivel de un daño emocional. Ahora sí, por supuesto, puedo propiciar espacios seguros, saludables, amorosos, amistosos, ¿sí? Comunicativos, ¿no? Para que ese niño también sienta que puede confiar en la persona que está delante, que es el docente. Pero un niño dañado requiere apoyo, requiere terapia, un trabajo transdisciplinario. Es insuficiente solamente con el docente. Al menos así ha sido mi experiencia, ¿ya? Eh, Hablando un poco de la Reinaldo, ley dentro TEA, de lo ¿no? mismo, Sí, espérate, dentro de lo solamente mismo, y mencionar, lo mismo para, de la ley TEA, que tiene que ser transdisciplinario. O sea, lo mismo, porque si no, no se puede, ¿ya? es que a eso me iba a referir con la pregunta Sí. que nos plantea ahora María Gabriela, que tiene Mm. que ver con lo que estaba explicando, la necesidad de tener ciertas redes que permitan poder llevar a cabo un trabajo multidisciplinario, que Sí, obviamente implica también un tema de contar con esos medios y muchos establecimientos no lo tienen. Pero también hay un tema que es importante, hay muchos docentes que tienden por una razón obviamente afectiva y de querer ayudar a los jóvenes y a los niños, de generar vínculos, ¿bien? ¿Cuál mm, es el límite de esos vínculos? ¿Bien? Con el estudiante, pensando que hay familia de por medio, que de repente hay ciertas características culturales, de formación, y de repente ese mismo vínculo puede de alguna otra manera también afectar al docente. ¿Cuál sería el límite? Y la otra consulta que tiene que ver es cómo poder, por la necesidad que tiene el estudiante, que en algún momento pueda traspasar a otro ámbito poniendo, no sé, en jaque o teniendo una mirada como que hay una cierta mala interpretación de la acción sí, docente frente a ese sí, niño que se está tratando de cautelar. sí. Es que, mira, qué interesante, ¿ah? Estaba leyendo también ahí, Genaro, lo que han ido poniendo, iba a decir, han ido poniendo en el chat. Eh, Porque claro, es que yo creo que se ha confundido lo que es la inteligencia emocional con lo que es el paternalismo o la sobreprotección académica. ¿Por qué? Porque ser inteligente emocional también es poner límites claros y establecidos desde lo que pasa, emocionalmente hablando. Saben que ahí hay un tema que tiene que ver con acciones indirectas de control emocional para los niños. Existen, ya hay planes de trabajo, donde tú también estableces límites como docente, donde también estableces límites en tu trabajo, donde también pones un espacio restringido de tus emociones, pero igual las compartes, las abres y las puedes intercambiar con otros. ¿Ya? Yo creo que a lo mejor se confundieron en el concepto, pero la inteligencia emocional también es poner límites, también es decir que no, también es decir, este es mi cuerpo, como están enseñando ahora dentro de, ¿cierto?, de la educación sexual, este es mi cuerpo y aquí, porque estamos hablando del trato cotidiano que ocurre a nivel de la inteligencia emocional, no de la manifestación emocionada necesariamente, sino que también desde el trabajo interactivo que se da. Y aparecía ahí algo interesante que tiene que ver con que quedan agotados los profes tratando de lidiar con las problemáticas, ¿sí? Un coach les diría, bueno, el trabajo es trabajo y la vida es la vida, ¿cierto? Es como ya, separa las cosas. Pero es que lo que pasa es que la educación también requiere un compromiso, un compromiso. Y es inevitable ahí a veces también llevarse para la casa. Pero miren, yo les voy a contar una experiencia y a lo mejor les puede servir. Cuando se me murió mi primera pacienta, hace muchos años,
¿cierto? Yo atendía como fonoaudiólogo y se me murió una paciente de 90 y algo años. Me llevé el dolor para la casa, me lo llevé, me puse a llorar, me acuerdo. Y mi madre, muy sabia, yo todavía vivía con mis padres en ese tiempo, me dice, hijo, me dice, no puedes no emocionarte porque eres humano, pero preserva y mantiene aquello que hiciste por esa persona. Es decir, la configuración del hacer sobre el sentir en ese momento, porque si no iba a seguir arrastrando el dolor. Pude hacer la disociación de que, claro, me daba pena igual, porque le iba a echar de menos, encima era súper divertida la señora, y lo pasábamos muy bien haciendo terapia, pero a la vez también ocupé el espacio emocionalmente inteligente de que yo era el fonoaudiólogo, era su terapeuta, estaba cumpliendo el rol con ella. Entonces empecé a entender que uno puede ajustar un equilibrio. Es un aprendizaje, yo, al menos a mi parecer. El primer desafío es identificar emociones para ir luego construyendo lo que yo quiero lograr o conseguir. No soy psicólogo, entonces a veces me gustaría responderle las preguntas desde mi formación como coach, como otra, pero creo que es un poco más de tiempo. Sin embargo, hay estrategias que se pueden aplicar para, primero, no llevarse los problemas para la casa. Segundo, establecer límites claros a nivel emocional. Tercero, para humanizar el espacio y el proceso educativo, ¿sí? Y lo cuarto, que me parece que es muy relevante, poder abrirse hacia la capacidad de trabajo en redes, con otros colegas, con otros docentes, con otros profesionales, ¿ya? No sé si estoy respondiendo la pregunta específicamente, Genaro, pero es complejo Obviamente, porque hay muchas cosas que les pudiese entregar, pero creo que podríamos quizás más adelante ver alguna otra, un entrenamiento, algo que se pudiera generar. Yo les ofrezco creo que ahí sería sumamente gratuitamente, interesante, vamos, y te pero es vamos a tomar la complejo. palabra. Sí, de todas Es maneras. interesante que vamos a tomar la palabra porque es mucha la información que nos están entregando. Aparte, tienes una Sí, tesis doctoral sobre el tema y obviamente todos nosotros, ah, como te contaba, mucha de esta formación o de este conocimiento que no lo tenemos porque somos docentes de la escuela más antigua, donde había otro tipo de claro. aspectos que no se relacionaban tanto con la emocionalidad. Hemos tenido que subirnos a este caballo de la emoción y aprender desde algunos libros de Coleman, cuando recién partió todo este tema, Uy, pero puntualmente, yo creo, eso está, pero ya enterrado, ¿ah? La verdad es que eso te digo, o sea, estamos las con tendencias son la otras en la información actualidad. nueva, la misma Claro, inteligencia y todos los conocimientos que estamos teniendo del cerebro se han modificado en sí, tan corto tiempo. Entonces, yo creo que la invitación es a seguir en contacto, obviamente agradecerte esta entrega, porque también nos hemos dado cuenta que también entregas tu emocionalidad al momento de hacer este tipo de talleres, lo cual se valida mucho y eso hace que uno se crea totalmente su presentación, porque hay emoción. Tenemos sí, un micrófono abierto, pero sobre todo quiero sí. agradecerte la instancia a nombre de todos los que estamos acá. Ojalá contar contigo a futuro. Ya vamos a dar a conocer tus datos también, si nos puedes dar tu correo, si hay algún Sí, docente que mira, quiera poder conversar contigo y de- conocer este trabajo que llevaste a cabo en tu doctorado. sí, desde la empatía ya estaba escribiendo el correo, ya lo estaba colocando en el chat. ¿Ven? Te Ya, agradezco y sí, obviamente sí, agradecer que nos hayas dado tu tiempo, agradecer también la presencia de todos los docentes y personas vinculadas al ámbito de educación que agradecen sí, desde ya esta presentación y seguirlos sí, invitando a participar de este tipo de conferencias que hacemos a nivel universitario, solo con el afán de poder abrir un poco la perspectiva de la educación y darnos cuenta de que hay muchas temáticas enlazadas que no tan solo dependen de nosotros, dependen también de seguir aprendiendo continuamente, estar mirando y estar por sobre todo atentos a estos nuevos elementos que son constitutivos del desarrollo educacional de los jóvenes. Así que no me queda más que sí. agradecerte, Sí, Genaro, darte las felicitaciones por me tu regalas presentación y te 30, dejo, y sí, obviamente te 30 dejo la última palabra. segundos, sí, 30 segundos solo para cerrar. Mire, bueno, primero, mi correo es muy fácil, reinaldo.salazar@uvo. Para mí el conocimiento es democrático, por lo cual lo que requieran que yo les pueda aportar o crean que les pueda aportar, me escriben. ¿Ya? Me dicen, profe, lo vi porque tengo muchos, entonces a veces se me confunden. Entonces me ponen, profe, lo vi en la charla tanto y me gustaría, no sé, un paper, un documento, tengo una pregunta, una duda, ya, lo que requieran. La verdad es que a mí me gusta muchísimo compartir el conocimiento. Eso es lo primero.
Lo segundo, invitarlos también a buscarme en LinkedIn. En LinkedIn subo siempre investigaciones, subo cosas que hago desde la vinculación con el medio, ¿ya? Es Reinaldo Salazar Martínez, igual. Va a salir ahí mi cara, un poco más canoso porque ahora me teñí para estar más bonito para ustedes, pero con canitas, ¿ya? Para que sepan. Bueno, lo tercero, yo soy así, ¿ah? No soy de otra manera. La verdad es que para mí las emociones son muy importantes. ¿Sí? Lo que ustedes ven aquí es como habitualmente soy, ¿sí? No, porque a mí me, yo he aprendido con mi tesis doctoral, también he tenido un cambio interno, ¿ah? Les tengo que decir, porque no era tan así. Y ahora me he deconstruido emocionalmente y me permito emocionarme en estos espacios educativos, ¿ya? Y creo que, y te agradezco, Genaro, porque sí, también a mí me encanta hablar de este tema, creo que lo trato de transmitir todo. Me demoré un poquito, pero les dije al principio, lo voy a dar todo para ustedes. Y creo que lo di todo en ese sentido, porque me interesa también hacer esta evangelización o apostolado de poder volver a emocionarnos juntos, de crear espacios de emoción seguros, ¿ya? Así que les mando un abrazo cariñoso a todos y todas de todas las partes de Chile que ahí veo que están escribiendo desde La Serena, desde donde estén. Y bueno, lo que requieran de mí en una próxima edición, Genaro, cuenta conmigo, ahí están mis contactos, mis datos y, por supuesto, íntimamente ahí a través del correo si es que requieren también de mi asesoría. Agradecer nuevamente a Reinaldo y esperamos contar con su presencia en próximos encuentros, ojalá también con Reinaldo y con otros docentes que nos entreguen serie de luz en este trabajo tan relevante que es la educación, principalmente con tantos cambios como es nuestra realidad actual. Así que muchas gracias a todos y a todas, nos estamos viendo y que les vaya muy, pero muy bien.